Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Salmo capítulo número 22 y el versículo número 10. Dice la palabra del Señor: sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Los seres humanos habitualmente depositamos nuestra confianza en algunas cosas. Las cosas en las que depositamos las confianzas pueden ser literalmente cosas, y también puede ser literalmente personas. Ahora, por esa razón es que existen los bancos. Se ha llegado a un nivel de confianza tan grande en donde las personas prefieren tener el darle su dinero a otra persona, porque cuando usted se lo está dando a un banco, no, su dinero usted voluntariamente se lo está dando a otra persona, que es el banco. En vez de tenerlo enterrado, en vez de tenerlo debajo del colchón, en vez de regalarlo, de ver qué hacer con ese dinero. Entonces los seres humanos a nivel mundial, usted ve, una de las instituciones más fuertes son los bancos. Y entonces las personas llegamos a depositar nuestros recursos a estas instituciones. Ahora, estas instituciones, una más que otras, nos reflejan una confianza. Ahora, es ahí en donde los seres humanos depositamos la confianza de nuestros recursos, pocos o muchos. Ahora, también la confianza se deposita sobre las personas. A medida que hay actuaciones en nuestra vida, hay ciertas conductas que demandan literalmente el depositar la confianza en otra persona. Por ejemplo, a medida que avanzamos y crecemos y nos desarrollamos, hay actos o conductas que tenemos que llevarlas a cabo, como son el matrimonio, como son el noviazgo, como son la compra de algunas cosas muebles o inmuebles. Y en esos actos se deposita la confianza en las personas. Ahora, como que en estas conductas y en estos actos que nos desarrollamos como seres humanos, a medida que practicamos estos actos o estas conductas, y a medida que valga la redundancia, estas conductas nos empiezan a salir bien las cosas, empezamos a tener resultados positivos. Entonces el ser humano tiende a generar una expectativa, a generar más expectativa en aquello, a generar más confianza en aquello que en algún momento la depositó. Por eso es que no es lo mismo una ruptura de matrimonio cuando una persona tiene 6 meses de casado a cuando tiene 20 años.
Porque el nivel de confianza ha crecido a los niveles de 2 décadas. Entonces, el golpe, la traición, la ruptura, la herida es más fuerte. Porque el nivel de confianza era superior a que cuando se tenía un mes de casado. Ahora, esa es una naturaleza del ser humano. No le puedo decir que no se practique. Es natural en el ser humano que a medida que las cosas nos empiezan a salir bien, vamos generando esa confianza interna y empezamos a depositar más confianza. A medida que el banco no quiebra, entonces sacamos más dinero y lo depositamos ahí. Ahora, al entender esta realidad y al leer la Biblia, el salmista llegó a un criterio y a una conclusión en el versículo número 10 y 11 del capítulo 22 del libro de Salmos, que es la conclusión y el criterio que todo creyente debe de tener. Por ejemplo, el criterio en una persona no se puede desarrollar sin las experiencias. Ahora, yo en una ocasión les explicaba que a veces uno piensa que leyendo va a poder alcanzar un criterio sobre ciertas cosas. Y es muy bueno, pero realmente el criterio lo da las experiencias. Las experiencias. Se dice que para aprender hay 3 caminos. Uno es a través de cuando nosotros viajamos. Solo que lleva algunos recursos. Cuando usted viaja, entonces usted va a toda Europa y entonces va a poder comprender todas las culturas europeas. Y es como que usted haya leído 20 libros. No en físico, sino que en la realidad. La otra forma para poder aprender es a través de los libros. Solo que lleva recursos, lleva tiempo, lleva una reflexión. Y la tercera forma es a través de las experiencias de otras personas. Las experiencias de otras personas son las que nos hacen aprender también. Y por eso es que las experiencias de otras personas nos llevan y nos ahorran ciertos caminos y nos ahorran ciertas heridas en la vida. Un ejemplo de esta experiencia en otras personas podemos ejemplificarlo como cuando una persona decide estudiar medicina. Una persona decide estudiar medicina y se gradúa de doctor, pero es algo incongruente, sumamente incongruente, de que alguien que nunca ha tenido SIDA, de que alguien que nunca ha tenido un cáncer, de que alguien que nunca ha tenido una hemorragia interna pueda curarlo a un sano. La idea fuera de que alguien que ha tenido SIDA pudiera curar a alguien que ya tiene SIDA. O sea, esa relación. Pero usted puede ver que el estudiar cierta materia lleva al ser humano a tener un conocimiento sin haber pasado la experiencia negativa de una enfermedad. Entonces, por eso es que muchas personas creen que se casan con la idea de que hay que divorciarse para poder dar un consejo de divorcio, o hay que casarse para poder dar un consejo de casado. Es totalmente equivocado, porque por eso se lo estoy poniendo en el caso de un médico. Nunca ha tenido SIDA y lo puede curar, y lo puede operar, y muchas otras áreas. Un abogado nunca ha estado en una cárcel y lo puede sacar de una cárcel en base a su conocimiento. Entonces uno no se puede casar con ciertas ideas. Entonces la idea es que la experiencia de otras personas nos hacen crecer como persona. Pero estas experiencias, cuando las tomo estas experiencias
Y al tomar estas experiencias, entonces vengo yo y las aplico a mi entorno y las aplico a mi actuar, a mis conductas. Entonces acá en el Salmo capítulo número 22 y el libro versículo número 11 y 10, hay un criterio de parte de David hacia las personas interesadas en leer la Biblia, leer la palabra de Dios, y hace como una mega conclusión de lo que sucede en la vida, de los acontecimientos que probablemente le sucedieron a él, y lo plasma, y al plasmarlo en este salmo nos transmite a nosotros, los creyentes y las personas no creyentes que leen la Biblia, les transmite este conocimiento para que se ponga en práctica. Y el conocimiento que transmite en estos versículos es que dice él que a través de sus experiencias él llegó a la conclusión de que tenía que estarle solicitando a Dios que Dios estuviera cerca de él, que Dios estuviera al lado de él, que Dios no se alejara de él, por la razón de que no había nadie quien ayude. Vea qué gran conclusión. Y le dice en el versículo número 10, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Pero no solamente está cerca, sino que no hay quien ayude. Entonces, acá usted puede ver el aterrizaje de una gran conclusión que se genera a medida, como decía al principio, que nosotros nos vamos desarrollando en la vida. A medida que nosotros nos vamos desarrollando en la vida, vamos depositando la confianza en las cosas, y también le mencioné en las personas y les di los respectivos ejemplos. Ahora, es normal, por eso le decía, no le estoy diciendo que no se hace, no debe hacerlo uno, sino que uno debe de estar consciente de que tarde o temprano podemos estar enfrentados ante una situación de estas. ¿Como cuáles? Como las que enfrentó David. David dice, no hay quien ayude. En esos momentos de que yo necesité ayuda, en ese momento que yo necesité auxilio, en ese momento que yo necesité apoyo, en ese momento que yo necesité la protección de Dios o de las personas, es en ese momento en donde yo me sentí solo. Ahora, ¿por qué lo dice él? ¿Por qué lo dice? Lo dice porque en esos momentos probablemente él sembró, él ayudó, pero no tuvo esa reciprocidad de las cosas y de los seres humanos. Y entonces es en esos momentos en donde las personas se sienten traicionadas. Usted ve cómo hablan de todas las empresas aseguradoras. La gente habla pestes de las empresas aseguradoras. Dicen, mire, esa aseguradora es mala, esa no pagó, y eso no sé qué, eso no sé cuánto. Pero yo creo que es falta de leer esto. Yo recuerdo de un doctor que lo asaltaron en su clínica, un caso real, y entonces resulta que le pegaron 3 balazos y gracias a Dios no murió. Pero después él tenía su carro asegurado, se lo llevaron de la clínica, un carro nuevo. Pero después fue y dice, voy a cobrar el seguro. Y le resultó que no le pagaron el seguro porque se había pasado como 2 semanas del pago. Y entonces ahí le sacaron la cláusula en donde decía, mire, cada vez que usted se atrase, entonces, aunque usted pague 2 semanas después, usted vuelve a tener cobertura hasta dentro de 6 meses. Y ahí se la sacaron, mire, aquí dice esto.
Entonces empezó a hablar pestes y pestes de los seguros. Cualquiera podría decir que está bien, pero no está bien, porque ya cuando vemos ya en esta práctica, sí perdió 15,000, 20,000 dólares de un carro nuevo, pero, o sea, es ilógico que por 500 dólares que usted paga le van a pagar 20. O sea, ¿de dónde usted se ha creído esa idea, pues? ¿De dónde? Por 1,000 pesos que usted pagó le van a pagar 50. O sea, es algo, así como usted lo cree, es algo tonto. Entonces es más tonto que uno lo crea. Y es más tonto después reclamarlo, que porque usted se muere le van a dar 30,000 o 40,000 pesos. O sea, es algo tonto. ¿A cuenta de qué? Sí, a cuenta de algo. Sí, pero, o sea, le están haciendo creer algo que no es real. Y allá le van a sacar, mire, usted tenía hipertensión, mire, usted tenía esto, cuando, y entonces la gente, ¡ay, qué barbaridad! No, esta es una conclusión a la cual llegó el rey David. Y dijo, en los momentos de angustia, en los momentos de auxilio, no hay quien ayude, no hay quien. En los momentos de auxilio, o sea, cuando nosotros los seres humanos depositamos esa confianza, uno tiene que saber, entender que las cosas pueden resultar bien como pueden resultar mal. Con ese ejemplo no le estoy diciendo no pague un seguro, tampoco lo llegue a ese extremo. Sí, pero si en algún momento no le pagan, no se complique, o sea, ya era parte de la traición. Si en algún momento sucede, le pagan, bueno, qué bien. Pero si tampoco, no, ni modo, porque las reglas de la vida están basadas en la traición. Las reglas de la vida están basadas en valores terrenales, no valores de justicia. Entonces, cuando uno está claro, mañana, tarde, noche, cada vez que desayuna, cada vez que se echa el café, que tarde o temprano nos vamos a poder enfrentar a una situación como la que enfrentó David. Y entonces David pasó por un momento, no sé qué le habrá pasado, pues podríamos hablar de David y ver todos los escenarios, pero algunos están plasmados, pero pueden haber otros que no estuvieron plasmados, que lo hicieron llegar a él a esta conclusión y decir, mire, realmente cuando uno está apretado, no hay nadie que lo ayude. No hay nadie. No hay nadie que lo auxilie. Pero el ser humano pareciera como que vamos en contra. Por eso le digo, pareciera que vamos como en subida. Y entonces la idea de este salmo es que nosotros no nos pongamos en subida, sino que nosotros nos pongamos en la realidad. Y así como le digo que es tonto que por 100 pesos o 200 a usted le vayan a pagar, entonces uno entiende que es parte de la vida, la traición, es parte de la vida la deshonra, el dolor, el sufrimiento, porque el otro es malo. No es porque el otro es malo, sino porque hay sobre el ser humano valores terrenales que son difíciles de deponerlos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Y entonces dice acá el Salmo, Señor, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque los problemas económicos están cerca, Señor. Señor, no te alejes de mí, porque el quebranto de la salud está cerca. Señor, no te alejes de mí. ¿Por qué? Porque está cerca el desempleo. Señor, no te alejes de mí, porque tarde o temprano puedo ser traicionado en el matrimonio. Señor, porque tarde o temprano puedo ser traicionado por los hijos. Señor, no te alejes de mí, porque tarde o temprano puedo recibir un revés en mi vida sobre aquellas cosas en donde yo he depositado la confianza. Y entonces le dice al Señor, Padre, le dice, Señor, yo necesito que tú estés cerca, porque
ando en esta vida y en este ejercicio, tarde o temprano voy a enfrentarme a esa situación de dolor, de desilusión. Y en ese momento yo necesito que estés cerca. En ese momento yo necesito que no estés lejos, sino que estés cerca de mí para que me ayudes, para que me auxilies, para que me des aliento, para que me des socorro, para sentir que no estoy solo en medio del desierto. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Mire, ¿quién no ha tenido una amistad que resultó ser falsa? ¿Quién no ha tenido una amistad y le dicen, mire, fíjese que fulano, como aquí en El Salvador es como que vivamos en un cantón, ¿verdad? Literalmente, porque es un país pequeño y aquí casi todo se sabe. Y entonces dicen, mire, fíjese que fulano dice esto, mire que fulano dice esto, y era su mejor amigo, y era su mejor amiga, y era la persona en la cual usted había depositado su confianza. Entonces, ¿quién no ha enfrentado la traición de un amigo? Pero cuando enfrentamos esa traición de ese amigo, lo común, lo normal, es echarle la culpa al otro. Lo común y normal es, si él habló de mí, yo voy a hablar el doble de él. Pero uno jamás tiene que personalizar las cosas. Jamás. Esa es una regla que uno debe de entenderla, cumplirla y llevarla a cabo y practicarla. Porque si usted personaliza las cosas, literalmente ya no va a poder vivir en El Salvador. Literalmente usted ya no va a poder vivir en la colonia. Literalmente usted ya no va a poder estar con su familia si usted personaliza las cosas. Jamás. Porque si usted se pone a escuchar lo que su papá dijo de usted y lo que su mamá dijo de usted y lo que el hijo dijo del tata y lo que el hijo dijo de la nana y lo que dijo de la abuela, literalmente usted se vuelve enemigo de su familia. Entonces, por eso es que hay muchos hijos que literalmente son enemigos de sus padres, o muchas esposas que son literalmente enemigas de sus ex matrimonios o situaciones complejas de sus matrimonios. ¿Por qué? Porque no entendieron que parte del combo, parte de la realidad de esta vida, entonces es parte de la realidad, pero se vuelve fácil aventar la pedrada. Se vuelve fácil aventar la pedrada. Se vuelve fácil el decir, vos me hiciste esto. Se vuelve fácil decir, mira, vos me lo hiciste y yo soy la víctima. Entonces uno debe de entender esta realidad. ¿Cuál realidad? Que esto es parte del combo. Y acá el salmista dice, mira, yo estuve desarrollando mi vida y llegué a una conclusión, que en los momentos de angustia, en los momentos de auxilio, nadie va a venir a ayudarte. Y por eso yo escribí este salmo y le pedía constantemente, no a mi amigo, sino que a mi amigo Dios Padre, que estuviera cerca, que no se alejara de mí. Porque en esos momentos al único que yo podía llamarle, al único que podía confiar que iba a venir en mi auxilio, no era mi chero de la colonia, ni mi marido, ni mi mujer, ni mis hijos, sino que yo estaba consciente que el único que iba a aparecer era el Señor en mi vida. Probablemente ahora decimos amén. Probablemente ahora decimos gloria a Dios. Pero ojalá que cuando estemos nosotros pasando por un momento difícil, entendamos
que esta es una realidad? Por ejemplo, por eso es tan difícil el ser un pastor de cualquier iglesia. Porque al pastor es una persona de carne y hueso que se expone al público, y entonces al exponerse al público la gente dice pestes, habla, dice esto, dice esto otro, y aquí y allá, y aquí esto otro, que está bien. Cada quien tiene una forma de ver las cosas, que es muy bueno. Pero si ese pastor no tiene la capacidad de no personalizar las cosas, sea el pastor que sea, entonces se llega a un punto en donde las personas, ya usted lo puede ver hasta como un enemigo. Y es ahí en donde usted tiene que entender esta realidad. Y por eso se vuelve difícil ejercer el pastorado, porque a veces se tiene que sentar usted con aquel que le dividió la iglesia, con aquel que le acabó su persona sin fundamentos, y tiene que comer y echarse el café con esa persona. Se vuelve difícil. Pero cuando el pastor cree esto y entiende esto y ve que esta es una realidad, usted entiende que no fue la persona, sino que es parte de la naturalidad del ser humano. Y entonces el pastor empieza a valorar y a no tomar en cuenta aquellas palabras que se dijeron. ¿Cómo se sentiría usted después de que le hayan sacado a la mamá, pues, o al papá, y lo hayan comido en sopa, lo hayan matado, lo crucificaron, y después usted tiene que sentarse con esa persona? Pero aquí la palabra de Dios dice que a pesar de que usted se tiene que sentar con ese que le sacó la mamá, que le sacó el papá, que habló de sus hijos, que habló de esto otro, y aquí, y allá, y allá, y allá, todo lo que usted quiera. Entonces usted se sienta y usted dice: él no me ha hecho nada, él no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque es normal. Es normal. Es parte de este escenario. Es parte de lo que significa el desarrollar una posición. Entonces, por esa razón se vuelve difícil. Por ejemplo, aquí en la iglesia hemos tenido personas que dicen: mire, hermano, no se preocupe, yo doy la vida por usted. Mire, hermano, yo lo amo. Mire esto y esto otro. Y unas incongruencias que ya a la semana se está yendo la persona. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Entonces, por eso es que uno tiene que entender esta verdad. Y por eso es que siempre el pastor general siempre lo ha recomendado. Y dice: vaya, si a usted no le gusta acá la iglesia, ponga su iglesia. Póngala. Si a usted no le gusta donde usted se congrega, ponga una iglesia. Y por lo menos acá el pastor siempre nos ha recomendado: el que levante la mano y quiera poner una iglesia, dice el pastor, yo personalmente le voy a regalar 6 meses de alquiler, dice. Póngala. Y ahí en esa iglesia que usted haga, ahí usted permite saltar, ahí usted pone luces, ahí usted pone baile cristiano, lo que usted quiera. Y entonces ahí usted se va a dar cuenta de que las cosas son totalmente diferentes. Es que eso es lo igual que cuando usted va al estadio y dice: qué pasmado, pegale a la pelota, tirarla, y uno se acaba el pobre jugador. Pero ya cuando usted tiene el compromiso, ya cuando usted es el pasmado que le dieron la pelota y no echó el gol, ese es otro pisto. Y entonces, cuando uno entiende esta realidad, entonces uno dice: realmente esto tiene que ser así y esto se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque si no, usted literalmente no va a poder vivir sobre esta tierra. No va a poder vivir. No va a poder existir. Va a ser un ser, un monstruo amargado. Mire, hermano, me fue infiel. Sí, le fue infiel.
Pero como dijo alguien, usted también, si hubiera tenido la oportunidad, también hubiera sido infiel. O sea, muchas veces satanizamos aquello, como dijo una persona: mira, este es un gran ladrón. Sí, es cierto, es un gran ladrón. Se robó $100,000, sí, pero si usted también los hubiera tenido, también se los roba. Entonces es una incongruencia. Entonces cuando uno entiende esta realidad, entonces uno se pone en son de misericordia y dice: sí, este es mi marido, esta es mi mujer, me fue infiel. Sí, porque ni modo, las condiciones se generaron. O sea, no se cuidó el jardín, esto y lo otro. Pero no puede odiarlo, porque es parte del combo. Es parte o sea, si al mismo Señor lo traicionaron, si al mismo Señor lo vendieron, ¿qué no van a hacer con nosotros? Y entonces uno lo que tiene que hacer es no personalizarlo y decir: ni modo, Señor, me pasó esto, y como yo te estuve pidiendo antes que no te alejaras de mí, para que en estos momentos que yo estoy pasando este sufrimiento y esta herida, te pido que pongas bálsamo y que cuides la herida y que la sanes, porque yo he aprendido a depender de ti, que solamente tú eres el único que ayudas a los hombres. Y entonces cuando uno entiende esto, reposa a pesar de que haya quebrado la empresa, a pesar de que no me hayan pagado, a pesar de que me hayan sido infiel, a pesar de que el hijo hable de mí, a pesar de que la persona sea incongruente con sus palabras, uno aprende a entender que así es la vida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Por eso le digo, es bien fácil: mire que el ladrón se robó los 100,000. Sí, pero si vos lo hubieras tenido, también lo haces. No te hagas el de los panes. Al menos que lo hubieras tenido y no lo hagas, podés decir: no lo hice. Por eso le digo. Entonces la gente dice: me fue infiel. Sí, sí, pero vos no has sido infiel porque no te ha salido nada probablemente. Pero el día que una tu gringa o de europea te ande haciendo tiros, vamos a ver si decís no. No sé si me doy a entender. Entonces uno tiene que entender que es una realidad, es una realidad. No podemos anclar la confianza en los hombres ni en nadie. La única confianza y el único amigo del hombre se llama Jesucristo. Él siempre va a estar en los momentos de auxilio. Y por eso el salmista le dice: no te alejes. Yo sé que en cualquier momento puedo quebrar. Yo sé que en cualquier momento me pueden ser infiel. Yo sé que en cualquier momento pueden hablar de mí. Yo sé que en cualquier momento me voy a enfrentar a la soledad. Me va a dejar fulano, me va a dejar mengano. Pero yo sé que media vez tenga al mejor amigo del hombre, que no es el chucho, sino que es el Señor, entonces yo voy a estar fortalecido en medio de la prueba. Y eso se aprende no a través de la lectura, se aprende a través de las experiencias. Y a veces tenemos que pasar momentos difíciles para llegar a esta conclusión. Pero como le decía yo, que había una tercera forma de aprenderlo. Y era como el caso de los médicos que estudian el cáncer, pero nunca han tenido cáncer y le pueden dar una medicina para el cáncer. Entonces el salmista lo que quiere es que nosotros, sin pasar, porque hay muchas personas que tienen que entrar a una cárcel, que tienen que entrar a un hospital para darse cuenta de esta realidad. Y ahí dicen: ay, nadie vino, ay, esto y lo otro. Y ahí entienden. Pero la idea no es esa. La idea es que con este versículo nosotros aprendamos a entender que la realidad de la vida es así. Y entonces, ¿quién no nos hemos enfrentado a una situación así? Entonces, pero acá el salmista dice: la única forma de yo estar en equilibrio es que mi amigo esté cerca. La única forma de que yo pueda estar en equilibrio es que el Señor esté cerca. Si Él está cerca, no importa que me quede en la quiebra. Si Él está cerca, no importa que esta mujercita le vea un par de mensajes con otro. No importa que si me traicionan aquí, si me pasa esto, no importa. Porque si Él está cerca, yo voy a ser suplido por su misericordia y por su confort del Señor. Entonces uno aprende a entender esta realidad.
Leámoslo. Y dice acá, el versículo número 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque en la angustia está cerca. Los problemas están cerca. Las situaciones difíciles están cerca. Y no hay quien ayude. Mire, hermano, cómo me dejaron. Mire, hermano, cómo me dejaron. Viera cómo me dejó. Todo el mundo me dejó. Y ahí está el otro haciéndose la víctima. Mire cómo me dejaron. Y se crucifica. Me dejaron solo con los hijos. Yo los crié solo. Y la gente se crucifica. Y se hace la víctima. Que pareciera correcto, pero no es correcto. Porque es parte de la situación. Porque la fragilidad de las relaciones humanas son así. O sea, las relaciones humanas son frágiles. O se lo voy a, para que lo entendamos. Usted fuera si a su esposa la condenaran a 30 años, usted fuera a hacerla por ello. Dios no quiere a su esposa la condenan a 30 años en la cárcel, a la peor cárcel que pueda haber. Usted dijera y fuera donde el juez, no se puede. No se puede hacer esto que le estoy diciendo. No se puede. Si la persona cometió la situación, no se puede hacer el cambio. Pero usted fuera personalmente, fuera donde el juez, mire, señor juez, yo quiero que salga ella y yo me voy a tirar los 30. Fuera. Eso contésteselo usted. Entonces ahí puede ver usted cómo es la fragilidad humana. Así es, somos frágiles. O el hijo lo va a ir a hacer por el papá, o el papá lo va a ir a hacer por el hijo. Hay una fragilidad humana. Mire la madre cómo dio la vida por el otro. Sí, porque a veces es como cuando dos están ahogando, entonces uno se tiene que salvar. Pero así voluntariamente yo vengo aquí a poner la cara y a sustituir al otro. Por eso le digo, habría que estar en el momento para decir sí, yo lo hago. Entonces la fragilidad humana es así. Mire, hermano, no me sirvió de fiador. Pues sí, ni usted tampoco, pues. Si usted estuviera al revés, tampoco lo hiciera. Mire, hermano, no me prestó lo que yo necesitaba. Pues sí, si usted tampoco, si usted lo tuviera, tampoco lo diera. O sea, la fragilidad humana es así. Entonces, cuando nosotros nos anclamos y depositamos esa confianza ahí, entonces, mire, va a salir herido, hermano. Va a salir bien herido. Va a salir no solamente llorando. Por eso es que usted vio hace 2 días un hombre mató con todo hijos. O sea, la fragilidad humana es así. Esa persona no estaba consciente. No estaba consciente que estaba jugando con fuego. No sé si le habrá encontrado los mensajes con otro, lo vio con otro, no sé qué pasó. Lo único que se puede apreciar ahí es que era 40-20. Ya sabe esa canción, ¿ve? Perdón, alabanza. O sea que era 40-20, que significa el señor de 60 y la señora de 30. Entonces como que no estaba muy consciente que ella tenía arruguitas y se estaba dando terapia por el pistillo. Y entonces cuando lo vio con el otro, probablemente esa fue la reacción. Uno tiene que estar consciente sobre qué está jugando. Y entonces no había necesidad de matar los hijos. No había necesidad de matar a la señora. No había necesidad de nada de eso. Solo lo que había necesidad es de estar consciente que tarde o temprano iba a suceder. Y sucedió. Y afrontarlo como todo hombre y como todo ser humano. Mire, irse y marcharse con honor, hermano. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor.
Mira que te acabo de ver este mensaje, que no sé qué, y la agarra patada. No, te está perdido. Es lo único que tiene que hacer uno. Ahí te queda la casa, y te queda el agua, la luz y todo lo que quieras, papá. Nos vemos. Al menos que usted quiera perdonarla. Uno tiene que estar, ¿para qué se va a complicar? O sea, pero cuando uno entiende, nos vemos, pero aquí voy yo con Dios, papá. Yo no te traicioné, pero también, si hubiera tenido la oportunidad, lo hubiera hecho. Pero me voy, pero yo sé que estoy con Dios. Y media vez voy con Dios, yo voy fortalecido. Y eso fue lo que hizo David, entender esta realidad. No es fácil, es difícil. Yo recuerdo cuando el pastor general teníamos un serio problema acá, económico, y hubo un pastor que dijo: mire, fíjese que yo acabo de conseguir un préstamo al 2%. Y entonces el pastor me dice: mira, anda a hablar con el pastor fulano. Y entonces fui yo allá donde él. Tardó como unos 15 a un mes para darme la cita. Y ya me atendió el hermano y me dijo: ¿cuál es el problema? Me dijo, ya dijo anotar. Vaya, este es el problema y esto. Y mire, fíjese que mi papá dice esto, que lo escuchó a usted esto y esto. Sí, es cierto, me dijo. Es cierto, me dijo. Sí, es cierto. Pero fíjate que estos son unos créditos, me dijo, que son de $200 millones en adelante, me dijo. Entonces, si uno necesita $200 millones en adelante, me dijo, te dan la tasa del 2%. Y yo me quedé así como en la oficina de él y me quedé yo como, es grave esto. Uno en la desesperación, mire. Y entonces, mira, me dijo, yo lo que puedo hacer, me dijo, sacó de la cartera una tarjetita, decirle a tu papá que yo lo que puedo hacer es darle esta tarjeta y que vaya a hablar con fulano allá, me dijo, con no sé qué. Es duro, hermano. Uno en la necesidad pide, llora, suplica. Es triste. Uno en la desesperación toca puertas y hace, y no importa lo que suceda. Probablemente el otro hasta se pueda burlar de uno. Como dijo alguien de aquí, pobres acabados. Pero así es esto. Entonces ahí uno entiende que no hay nadie que ayude, nadie, solamente el Señor. Él, el único que le va a sacar adelante. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Cierre sus ojos. Póngase en pie ahí donde está. Finalizamos esta tarde. Probablemente usted está enfrentando una situación de angustia, de dolor, de auxilio, pero está usando el canal incorrecto. Acá el salmista nos insta a entender que el único que a usted le va a ayudar, ese es el Señor y nadie más.